Muy buenos días. Hoy el Señor del amor y de la divina misericordia nos reúne alrededor de tu mesa para agradecerle este gran acontecimiento en nuestra comunidad, como es la celebración del día de nuestra patrona Santa Teresa de Calcuta, y por tal motivo contamos con la presencia de Arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, que gentilmente nos acompaña en esta inolvidable fecha. Damos gracias a Dios también por tener como párroco a Monseñor Primitivo Sierra, que con mucho cariño y dedicación ha querido trabajar arduamente en este importante proyecto y que hoy se cristaliza con esta solemne Eucaristía y al mismo tiempo la bendición de la primera piedra que da inicio a esta gran obra, que con el esfuerzo de todos vamos a disfrutar de un prestigioso templo donde nos reuniremos para adorar, alabar, bendecir y glorificar al dador de la vida. Del Salmo 104, versos 31. Gloria al Señor por siempre y goce el Señor por sus obras. Participemos con alegría. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Los saludo con mucho afecto, mucho aprecio y mucha alegría espiritual en este domingo, Día del Señor, que como hemos escuchado, tiene una gran sentido, una gran significación para nosotros en este lugar y en este ambiente, en la medida en que, por una parte, celebramos la fiesta patronal de Santa Teresa de Calcuta y ponemos en las manos del Señor este terreno privilegiado indudablemente en este sitio de la ciudad y de nuestra comunidad para construir el templo respectivo cuyo titular va a ser Santa Teresa de Calcuta. Vamos a proceder, por tanto, en el día de hoy, con esta solemne celebración, a hacer la bendición del terreno y la bendición de la primera piedra, como el gran signo que para nosotros los creyentes representa saber que Cristo es el fundamento de todo. Él es la piedra angular sobre la que se construye la vida, la iglesia, la humanidad redimida, y que los apóstoles, los 12 apóstoles, son fundamento que el Señor ha querido colocar también como cimientos para la construcción de su iglesia, cuerpo vivo, donde todos participamos. De manera que con estos sentimientos de fe, unidos a la Iglesia Universal, a la Iglesia particular de la Arquidiócesis de Bucaramanga, iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oremos. Padre Celestial, tú fundaste la iglesia edificada sobre el cimiento de los apóstoles, y con el mismo Cristo Jesús por piedra angular, haz que tu pueblo, reunido en tu nombre, te venere, te ame, te siga, y vaya creciendo hasta formar un templo donde habite tu gloria, y así llevado por ti, llegue finalmente a la ciudad celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, empecemos reconociendo ante el Señor que somos pecadores. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. El de la Santa. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a tu iglesia que el compendio de todos tus mandatos es el amor a ti y al prójimo. Haz que, ejerciendo la caridad a ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, seamos contados un día entre los benditos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los textos de este domingo se pueden sintetizar en esta frase: Dios optó por los desheredados de la vida. La práctica de Jesús lo demostró muy bien. La celebración comunitaria se puede convertir en un momento de catequesis sobre el proyecto de Dios que privilegia a los pobres y a los oprimidos. El signo realizado por Jesús nos invita a que abramos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Escuchemos con atención. Del libro de Isaías. Digan a los inquietos, sean fuertes, no teman. He aquí su Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y los salvará. Entonces despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios.
Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Al volver Jesús de la región de Tiro, pasó por Sidón y se fue al lago de Galilea, en pleno territorio de la Decápolis. Allí le presentaron a un sordo y tartamudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente. A solas con él, le metió los dedos en los oídos y con el dedo untado en saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. E inmediatamente se le abrieron los oídos y le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Entonces les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero mientras más les mandaba, más lo pregonaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimado Monseñor Primitivo Sierra, párroco de esta nueva y querida parroquia ya de Santa Teresa de Calcuta, muy queridos hermanos sacerdotes y diáconos que nos acompañan en esta solemne concelebración, queridos hermanos y hermanas, todos y todas en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se manifiesta de tantas maneras, pero una manera propia de darse a conocer a nosotros es a través de signos, de gestos. Además de sus palabras tan llenas siempre de sabiduría para todos nosotros. Pero si miramos en el Evangelio, en los relatos del Evangelio, Jesús, a medida que va realizando la misión que el Padre le ha confiado, además, como decía sus palabras, va realizando unos gestos, unos signos, unas actitudes en los cuales manifiesta la presencia salvadora, misericordiosa de Dios en medio de su pueblo. Esos signos, esos gestos se siguen realizando a lo largo de la historia de la Iglesia, de la marcha del pueblo de Dios, y privilegiadamente en la liturgia tenemos tantos signos. Es un lenguaje especial que tiene que, para ser entendidos, leerse desde la fe, interpretarse desde la fe, de lo contrario pasarían desapercibidos.
lo que estamos realizando en el día de hoy de manera sencilla en este escenario tan hermoso de la naturaleza, pero que está llamado, como lo dijera también el mismo profeta, lo anunciara, está llamado de ser una expresión hermosa de la naturaleza, del mundo que el Señor nos ha dado, también convertirse en sitio de descanso, de solaz espiritual para un pueblo. Porque aquí, en medio de este ambiente, se va a construir un templo, un signo de la presencia del Señor en medio de nosotros. Una casa común, así como el Papa está hablando de que toda la naturaleza es la casa común de todos que debemos cuidar como casa común, también la Iglesia, en el designio de Dios, es la casa común donde está invitada toda la humanidad a encontrarse con el Señor, a vivir la fraternidad, a experimentar la alegría del Evangelio y a peregrinar como somos, como pueblo de Dios, en la historia, en la vida de cada uno, en la vida de las familias, de la mano del Señor, siempre de la mano del Señor. Por eso, los signos que estamos realizando en la liturgia y los que vamos a realizar al bendecir el terreno, al bendecir una primera piedra, todo eso es un lenguaje del amor y de la misericordia de Dios, de su favor por todos nosotros, hacia todos nosotros. Y nos damos cuenta que los signos que Dios utiliza en la historia son siempre muy sencillos, casi diríamos intrascendentes para quien no los ve desde la fe. Pensemos en lo que es el agua, criatura tan sencilla, tan esencial en la vida del hombre, pero tan sencilla. La encontramos en una parte, en otra, donde vamos. Y sin embargo, desde la fe, ¿qué significa el agua para nosotros? El bautismo, la vida nueva en Cristo el Señor. Si pensamos en el pan de la Eucaristía, ¿qué es una hostia? El pan, esto, tan sencillo, tan intrascendente para el que no vea lo que pueda significar. Una vez consagrada, ¿qué significa para nosotros? La presencia real del Señor, de la historia, en medio de nosotros, en una cosa tan sencilla, tan humilde, ahí, la presencia real del Señor, el aceite que empleamos para la unción de los enfermos, el crisma para la consagración, en el bautismo, la consagración de un sacerdote, de un obispo, en la confirmación, el Espíritu Santo. Qué belleza saber que Dios se vale de las cosas tan sencillas para favorecernos, para darnos la abundancia de su amor, de su gracia, y son eficaces. Así hablamos de los sacramentos, son signos sencillos, pero eficaces de la gracia de Dios hacia nosotros, porque realizan en nosotros lo que significa. Realiza en nosotros lo que significa. Bueno, entonces para decir que Dios se manifiesta en un lenguaje particular para expresarnos su amor y su misericordia en todos los momentos de la historia. Vemos la escena, por ejemplo, esta del Evangelio que hemos leído, la palabra de Dios que proclamamos. Vemos a Jesús que viene de la parte del norte de Israel, lo que actualmente hoy es el Líbano, Tiro, Sidón, la Fenicia antigua, eran pueblos paganos. Él hacía sus incursiones también en esa parte. Recordemos a aquella mujer fenicia que encontró allá y que el Señor le dijo: no, yo no vengo sino para los hijos de Israel, no para ustedes, con un término que era despreciativo incluso para los paganos de esa zona, los perros. Entonces la mujer con mucha fe le dice: Señor, pero los perros también recogen las migajas que caen de la mesa de los amos.
Y el Señor resalta esa fe tan grande en esa mujer pagana. Ve la fe que no había visto incluso en su pueblo Israel. Para decir algo de dónde viene Jesús, y baja hacia Galilea, ya la parte norte de Israel, y Él está en su trabajo, haciendo la presencia del Padre Dios del reino en medio de su pueblo. Y aparece esa escena de un sordomudo. La gente acudía a Él para escuchar, para ver sus signos y a esperar de Él también su misericordia. Y entre ellos estaba este sordomudo, y la gente inmediatamente le dice: Señor, impóngale las manos para que se cure. Impóngale las manos. Le dan la fórmula al Señor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es el gesto de misericordia que Él hace con él? Él se fija en la necesidad de cada uno y se da cuenta que esa persona tenía esa dificultad. Pensemos en la discreción de Jesús y en el respeto a las personas. El Señor no quiere ser nunca protagonismos de ninguna naturaleza, y menos teniendo en cuenta las necesidades de las personas. Me llama la atención en esta escena la discreción de Jesús. Se llevó aparte a la persona, se la llevó aparte. Se la llevó aparte de la multitud de la gente, y allá hace unos gestos, unos signos. Fíjense lo que hablamos de los signos sencillos. Dice que le toca el oído, era sordomudo, hace ese gesto de tocarle el oído, toma un poco de saliva él y se la coloca en la lengua de él para indicar que pueda hablar también, que pueda oír y que pueda hablar. Y como los signos de Dios realizan lo que significan, decía, esos son los sacramentos, realizan lo que significa, ¿qué ocurrió? Se realizó el signo que él había hecho. Dice éfeta, ábrete, ábrete. Que se abra ese oído, que pueda captar los sonidos, y captando los sonidos pueda también articular palabras. Y se realizó lo que el signo significaba, representaba. La discreción de Jesús para salvarnos. Jesús, siempre que realizó sus signos, como decía, no era para ser protagonismos de ninguna naturaleza, sino siempre pensando en el bien de la persona. Y la gente, claro, se daba cuenta, no había remedio, al punto de que inmediatamente empezaban a aclamarlo, a proclamarlo. ¿Y cuál fue la conclusión que sacó la gente al final? Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Todo lo ha hecho bien. Todo lo que Dios hace está bien hecho. Recordemos, para ver Dios cómo actúa, siempre nos hace pensar allá en el libro del Génesis, cuando el Señor realiza la creación en favor de todos nosotros. El Señor crea la hermosura del universo pensando ¿en quién? ¿En Él? No, ¿en quién? En nosotros, pensando en su Hijo. Y a imagen y semejanza de su Hijo, todos nosotros, creados a imagen y semejanza del Señor, de su Hijo, que se encarnaría, sería hombre como nosotros también. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando crea? Dice el texto, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, hágase tal cosa, y fue hecha. Y dijo Dios, y se hizo. Qué maravilla pensar en eso. Lo que Dios dice en favor de nosotros, se hace, se cumple. De esa manera realiza su amor, su misericordia para con nosotros. Y por eso todo lo que el Señor hace, lo hace bien. ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo que inunda el corazón de Dios? El amor es buscar, querer y hacer el bien siempre a los demás. Ese es el amor. Cuando yo quiero, procuro y hago el bien a los demás, estoy amando.
Ese es el amor. Por eso Dios es amor, porque todo lo ha hecho bien en favor de nosotros. Y ese amor, nosotros cómo lo traducimos en la vida y como el Señor lo pidió que se realizara. Se llama caridad, se llama misericordia, se llama solidaridad. Ese es el amor de Dios que se nos transmite a nosotros. En este punto pensemos entonces en la persona que hoy admiramos, porque mirando a Dios, mirando a Cristo, en las escenas que nos narra el Evangelio, sus actitudes, sus signos, sus palabras, pensó: yo quisiera hacerle caso a Jesús en todo lo que planteó, lo que dijo, y nos invitó a seguirle, Teresa de Calcuta. Si hoy nosotros invocamos a Teresa de Calcuta como santa, así proclamada por la Iglesia en tiempo tan rápido, porque estamos hablando de que ella murió hace 21 años, y a los 11 años ya fue proclamada beata. A los 11 años, San Juan Pablo a los 6 años ya la proclamó, y Francisco la proclamó santa hace poco. Tan rápido, porque era evidente por los signos, los gestos, las actitudes y las obras que dejó y que son testimonio de la vida de una persona, dio a entender que le había hecho caso a Dios, que había mirado a Jesús y quiso realizar en su vida lo mismo que Jesús nos pedía. Y por eso en este momento la tenemos a ella como un gran ejemplo de caridad, de entrega de su vida al Señor, como descubrimos en su biografía, que ustedes la habrán leído muchas veces, pero donde se destaca precisamente en esa búsqueda de cómo agradar a Dios. Estuvo en un convento, después en otra parte, después ya se fue a la India, maestra, pero ella se da cuenta de que muy bueno enseñarle a los niños, una manera de ejercer la caridad, de enseñar la misericordia al que no sabe, bueno, una manera de ejercer, pero veía necesidades más extremas allá en donde vivía, donde era maestra, veía necesidades más extremas. ¿Y cuáles eran las necesidades más extremas que veía? Los más necesitados, los que estaban en las calles por ahí tirados, los que nadie daba nada por ellos. Y dijo: ahí es donde tengo que vivir radicalmente la caridad, y se dedicó a eso. Con esa opción, todo aquel que sea más despreciado, más desconocido, que no tenga familia, que nadie dé por ello, yo me dedico a ellos. Y ese fue el gesto grande, el signo de su amor a Dios, de su caridad, imitando lo que Jesús hacía y decía. Y por eso dentro de la misma nomenclatura de sus obras, sus comunidades, aparece siempre la palabra caridad. Son las misioneras de la caridad, los misioneros de la caridad, porque ya hay varias ramas de los contemplativos, las contemplativas, además de las religiosas están también sacerdotes, en fin, pero todos tienen ese signo: misioneros, misioneras de la caridad, como el gran signo, el gran ejemplo que nos presenta Santa Teresa. Y todo esto es para que todos nosotros también examinemos nuestra vida mirando al Señor. Nosotros todos miramos al Señor. Si nos miramos a nosotros mismos, vamos a descubrir muchas falencias, muchas debilidades, muchos problemas incluso. Siempre el Señor nos pide que lo miremos a Él, ¿de acuerdo? Mirando a Él, descubriremos lo que Él nos pide, el camino que nos pide a todos para seguirlo, para amarlo, para anunciarlo a los demás, a través de la palabra, pero también, sobre todo, a través de los gestos, de las actitudes y del testimonio de vida, como es la vida de los santos, la vida del Señor. Y por tanto, el llamado para nosotros, como lo está haciendo el Papa Francisco con insistencia, es que nos fijemos, como lo hizo el Señor,
especialmente en los que tienen mayores dificultades en la vida, los más necesitados. Porque el Papa llama a las personas de periferia. Todos los que Jesús iba encontrando en el camino, enfermos, leprosos, que se acercaban y Él se acercaba a ellos, serían en el término de Francisco las personas de periferia de cada época. Cada época tiene diversas situaciones de periferia, unas de orden material, otras de orden espiritual, otras de orden relacional, otras de orden moral. Personas de periferia en que Jesús quiere rescatar especialmente, que fue lo que hizo Teresa de Calcuta. ¿Y qué es lo que nos dice hoy providencialmente la carta de Santiago? Eso es lo que dice Santiago. Fíjense especialmente, no se fijen en las apariencias, fíjense realmente en quién es el más pobre, el más sencillo, porque Dios ha preferido especialmente al pobre, al sencillo, porque Él ejerce su misericordia especialmente con aquel que más necesidad tiene. Entonces la invitación que nos hace, y por tanto viene el examen del corazón y de la conciencia, es a que nosotros tengamos siempre presente esa jerarquía de valores en lo que hizo el Señor, nos plantea el Evangelio, nos recuerda con su testimonio Santa Teresa, y que es una condición en el seguimiento del Señor. ¿Cómo acompañamos y servimos y ayudamos a todos como hermanos, pero especialmente a los que tienen mayores dificultades, que cada uno debe saber en su metro cuadrado donde vive, en su ambiente, en su entorno, en dimensiones mucho más amplias o incluso a nivel mundial, como el Papa está planteando con los emigrantes, los refugiados y todo esto, dónde están las periferias, donde hay que realizar especialmente la caridad. Por eso hoy le pedimos al Señor de todo corazón el espíritu de conversión, el espíritu de volver nuestra mirada siempre a Jesús, para ver en Él el llamado a la santidad, a que nos llama a todos como bautizados. Pedirle al Señor que este sitio, este lugar, sea precisamente un ambiente, un medio para nuestro encuentro con el Dios que es caridad, que busca siempre el bien y la misericordia para con nosotros, pero que también nosotros podamos descubrir dónde están los puntos, los ambientes donde debemos ejercer también de la mejor manera la caridad, el amor, la solidaridad. Que al bendecir este terreno como lugar sagrado, diríamos, y al bendecir esa primera piedra, que es un signo de una presencia, de una obra que se construye material pero espiritualmente, estemos confirmando ante el Señor nuestro deseo sincero de perseverar en nuestra fe, de amarle, de servirle y especialmente amarle y servirle en el amor a nuestros hermanos. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre común, y de Santa Teresa de Calcuta, nuestra patrona. Amén. Los invito a que hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, hermanas, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, para que Él, que nos ha reunido aquí para edificarle una nueva iglesia,
haga de nosotros templo vivo de su gloria, edificado sobre su Hijo Jesucristo, piedra angular del mismo. Digámosle pues: Señor, bendice y guarda a tu iglesia. Para que reúna en torno a sí a todos sus hijos que el pecado ha dispersado, roguemos al Señor. Para que se digne cimentar sobre la roca firme de su iglesia a todos los que con sus dádivas o con su trabajo contribuirán a la construcción de este edificio, roguemos al Señor. Por aquellos de nuestros hermanos a quienes unas circunstancias adversas impiden la construcción de iglesias dedicadas al nombre del Señor, que se esfuercen en edificarse a sí mismos como templos vivos en testimonio de su fe y de su espíritu de alabanza. Roguemos al Señor. Por todos los aquí presentes, para que, pulimentados por el divino artífice, nos hagamos dignos de participar en los sagrados misterios que aquí se celebrarán. Roguemos al Señor. Señor, todas estas súplicas, Padre bondadoso, te las presentamos con confianza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer el ritual de la bendición del terreno y al final nos desplazaremos hasta el sitio donde se va a construir el templo para la bendición de la primera piedra. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Oremos. Dios Padre nuestro, que llenas de tal manera el universo, que tu nombre es glorificado en todas partes, bendice a estos hijos tuyos, que con su generosidad y su trabajo han dispuesto este terreno con la intención de edificar en él una iglesia para ti. Haz que con los mismos sentimientos de unidad y de alegría con que celebramos hoy esta ceremonia inaugural, puedan luego celebrar en tu templo los sagrados misterios y alabarte para siempre en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adorada por el sol, el racimo que corta
Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de la caridad de tu Hijo, ser confirmados en el amor a ti y al prójimo, según el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Oh
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Calcuta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ismael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende un deseo de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibidos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Compartamos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quién es ese Salvador y Redentor?
luz, y es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Tras de permanecer mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
En nombre de toda la comunidad Santa Teresa de Calcuta, doy un agradecimiento muy especial a Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, quien hoy ha presidido la Eucaristía. Para él, nuestra gratitud, nuestro cariño por hacerse presente en medio de nosotros. Un agradecimiento también para los sacerdotes amigos, para los amigos de otras comunidades que hoy nos acompañan y para toda la comunidad. Decirles a todos que hoy, con la bendición de Dios y de Monseñor Ismael, damos inicio a la construcción física de nuestro templo. Al final aplaudimos. Con la bendición de Monseñor Ismael damos hoy inicio a la construcción de nuestro templo material. Como todos se han dado cuenta, pues ya se tienen los planos, ahora van a mirar la maqueta que es muy hermosa y yo pienso que todos se van a motivar y todos van a dar su contribución. Yo pienso que esta obra se hace con la donación de todos ustedes, con el cariño, con la oración. Y la meta es, con la ayuda de Dios, que el próximo año, en la fiesta de Santa Teresa, ya tengamos el templo para gloria de Dios y para bien de todos. A continuación, los invitamos para que nos acompañen a la bendición de la primera piedra. Renovados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Teresa de Calcuta, quien te honró con su constante piedad y se entregó a tu pueblo con inmensa caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, entonces ahora vamos a peregrinar, vamos a ir todos juntos allá al terreno donde va a ser construida la iglesia para hacer la bendición de la primera piedra. En el ritual aparece que ojalá se coloque una cruz donde presuntamente va a quedar el altar de esa iglesia. Ahí hay una cruz muy sencilla, tipo Teresa de Calcuta, que nos va a recordar que más o menos en ese sitio va a quedar el futuro altar. Entonces vamos girando hacia allá y allá doy la bendición final de la Eucaristía. Vamos mientras tanto cantando. Recorres la vida, tú nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa pero un proyecto amigable con el medio ambiente, primero que todo. Entonces, tratando de respetar
de respetar primero que todo la naturaleza y el ambiente tan hermoso que tiene nuestro terreno, ¿sí? Y segundo, pues, como les decía, en la capacidad del templo y en que sea amigable con el medio ambiente. La ubicación del templo está básicamente donde estamos en este momento, ¿sí? Él tiene una capacidad, o va a tener una capacidad aproximada de 1.200 personas que se puede llegar a ampliar por sus espacios abiertos a 1.500 personas, ¿correcto? Y tiene unos servicios complementarios o anexos que están diseñados y entregados dentro de las mismas terrazas que tiene el proyecto para no tocar la naturaleza tan hermosa que tiene. Entonces tenemos una parte de administración y un oratorio, tenemos talleres para formación pastoral, tenemos la casa cural y tenemos alrededor del proyecto un recorrido de las 14 estaciones del Vía Crucis, servicios de parqueaderos y un ambiente, por supuesto, absolutamente natural. Se pensó también en que el templo en un futuro sea autosuficiente en energía y tenga paneles de energía solar y recolección mediante toda la cantidad de cubiertas que tiene, recolección de aguas lluvias para el reaprovechamiento del agua, ¿correcto? Una de las cubiertas se plantea como un techo verde para acrecentar el tema de la naturaleza y para que termine de crearle condiciones climáticas al templo interiormente, ¿correcto? Entonces, básicamente esa es la propuesta y, por supuesto, con un campanario, con la idea de generar y crear un signo y un símbolo a nivel regional y ojalá pues a nivel nacional. Esa es la aspiración de todos. Muchas gracias, con mucho gusto. Bendición, primera piedra, Templo Parroquial Santa Teresa de Calcuta, Piedecuesta, septiembre 9 de 2018. Muy bien. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Señor Padre Santo, por el profeta Daniel prefiguraste a tu Hijo, nacido de la Virgen María, como la piedra desprendida de la montaña sin intervención humana, y por el apóstol lo designaste como único cimiento de tu iglesia. Dígnate bendecir esta primera piedra que vamos a colocar en tu nombre y concédenos que el mismo Jesucristo, a quien constituiste principio y fin de todas las cosas, asegure el comienzo, el progreso y el término de esta obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos un acto simbólico de colocarla. Entonces, gracias también a todos ustedes y los exhorto, obviamente, a dar todas las formas de ayuda, de colaboración, como una expresión de la caridad precisamente, las cosas que hacemos para la gloria de Dios, para el servicio de las personas, esa es la caridad, como nos lo enseñó el Señor y como Santa Teresa de Calcuta nos dio ejemplo. Entonces, como un signo precisamente de esa caridad, construyamos de la mejor manera este templo. Y pensemos que dentro de esta parroquia hay un sitio de bastante periferia, que es Guará. Ellos son hermanos en los que hay que pensar también en su promoción integral. Todo eso es parte, digamos, de las
exigencias, de las interrogantes, de los retos que el Señor nos coloca. Dios da para todo y para todos. Pensemos siempre en eso. Es probable que en el próximo futuro ya sea otra parroquia, porque tenemos que ir creando muchas parroquias a medida que la ciudad se va expandiendo, ¿cierto? Pero siempre tengamos presente las periferias, como nos recuerda el Santo Padre Francisco y el Señor mismo. Entonces pensemos en todos estos elementos de la caridad, construir los elementos materiales para el bien de las personas y construyamos en las personas, imagen y semejanza de Cristo el Señor, también su dignidad y su vida plena. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor Dios los bendiga y los proteja. Amén. Que Él haga brillar su rostro sobre ustedes, les conceda su favor. Amén. Que el Señor los mire con su amor y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos Gracias a Dios. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes.